Le doy la bienvenida a todos los asistentes, a quienes están interesados en trabajar con nosotros estas cuestiones. Eh, Hoy Diego Copo va a presentar algo que estuvo trabajando vinculado con el caso Dora. Y luego vamos a retomar algunas cosas que empezamos a discutir la vez pasada sobre la conferencia del sentido de los síntomas. Habíamos visto el primero de los casos y quiero agregar algunas cositas más respecto del segundo que plantea Freud. Así que, sin más vueltas, le damos la palabra a Diego para que comience. Adelante. Buenos días, gracias Gerardo. Bueno, estamos bien metidos en el tema del sentido, de los síntomas y las formas, así que vamos a ver si respecto de Dora podemos hacer una especie como de ejercicio en cuanto a lo que dice Lacan de cómo Freud atendió a Dora en Intervención sobre la transferencia en el año 51. Entonces, la cuestión es así, ¿no? Que si, hablando de las conferencias que vos comentaste, Gerardo, el otro día, donde Freud menciona el tema de resolver o cancelar los síntomas por las vías de encontrarle el sentido y las fantasías que lo sustentan. Esto es lo que había comentado Flavia en su momento. Entonces, si para resolver o cancelar los síntomas no es el sentido lo que hay que descubrir, o sea, estaríamos haciendo un planteo distinto al que hace Freud, ¿qué es lo que nos guía? Una respuesta podría ser que no haya nada que descubrir, ¿no? Porque es muy claro Freud en esto de que hay que descubrir el sentido por la vía de descubrir las fantasías que lo sustentan. Si no hubiera nada que descubrir, tal vez se trataría de seguir al significante y a su hilo, en la medida que el significante siempre es parte de una cadena. Pero claro, acá estamos dando un salto muy grande porque es pasar del sentido de los síntomas de la conferencia de Freud a otra alternativa que es la del significante, que es la que trae Lacan con sus tres registros y especialmente con el registro simbólico. O sea que estamos dando un salto de casi 50 años, más o menos, no, 40 años, 30 años, es decir, de 1916 hasta 1950, más o menos. Solo con el significante podría cortarse o quebrarse cualquiera sea el sentido, no del síntoma, sino el que es efecto del dicho. Porque acá ya pasamos a otra instancia que es sobre qué actúa el significante y qué efecto tiene. Es de corte sobre los dichos del analizante. El resultado del corte del sentido, efecto del dicho, es la aparición de un resto. Que pone en evidencia el vacío del sentido, justamente. O sea, nos vamos como a otro lado, damos vuelta como una rueda todo el esquema. La forma del síntoma, entonces, en este caso, es el sentido efecto del dicho. O sea, no el sentido del síntoma, sino el sentido de lo dicho. Estamos pegando un salto del síntoma a los dichos. Entonces no hay que descubrir nada, todo está en la superficie. Este es el planteo de Lacan. Ahora bien, caído el sentido del lugar de lo que le daría las formas al síntoma, a partir de acá comentemos un poco lo que dice Lacan en ese texto que yo decía, Intervención sobre la transferencia, sobre concretamente los síntomas de Dora. Los síntomas de Dora que Lacan toma en Intervención sobre la transferencia son la conversión,
y los celos, básicamente. O sea, está bien ajustado el planteo de Lacan, ¿no? La circunscripción de los síntomas, él dice, son la conversión, tal como lo llamaba Freud, eso no cambia, y los celos. Tomemos de uno por uno. A la conversión la describe como la fragmentación funcional, la fragmentación de las funciones del cuerpo, a raíz de la falta de lo que él llama la asunción de su propio cuerpo. ¿Qué es la asunción de su propio cuerpo? Es algo bastante enigmático. Eh, eh, hasta podría sonar algo bastante como, no sé si vacío, pero un poco, ¿no? Hay que asumir el propio cuerpo. ¿Cómo se hace eso y qué es eso? Con esta fragmentación se liga un poco de manera opuesta lo que es la identificación. Frente a la fragmentación, por un lado está la identificación que le da un aspecto homogéneo o de algún modo centralizaría una fragmentación, o otra manera de leerlo es que frente a la fragmentación, cada uno de los elementos de lo fragmentado es un punto de posible identificación. Por eso se dice que la identificación es a un rasgo. Me inclino más por esto. Lo que pasa es que acá lo interesante es que en el primer caso, esa cuestión de homogenización ya nos deja en las puertas de lo que es el registro imaginario. En cambio, el otro aspecto, que es aceptar como tal la fragmentación y considerar que cada uno de esos elementos de lo fragmentado es un punto de identificación, estaríamos más del lado de el registro simbólico. Pero lo interesante de esto es que acá tenemos el cruce de lo imaginario y lo simbólico. Sí. Esto es lo interesante. Bien, en el caso de Dora, esta cuestión de la fragmentación, o sea, de la conversión, de los síntomas conversivos, aparece muy en juego en la lectura de Lacan desde el punto de vista de las identificaciones de Dora, de las distintas y variadas identificaciones de Dora en todo ese complejo, como llama Lacan, no me acuerdo si cuaternario, no cuarteto, algo así, el señor K, la señora K, el padre y ella. Es bastante difícil, por lo menos para mí, seguir ese hilo de los cambios en las identificaciones que Lacan va registrando. Son movimientos dialécticos, ese texto está escrito al modo de lo que son los desarrollos de verdad y las inversiones dialécticas de lo que es la dinámica dialéctica. Y en cada uno de esos desarrollos de verdad y esos cambios y giros a raíz de las inversiones que introduce el analista, con sus intervenciones y sus interpretaciones, se ve distintos lugares en el juego de las identificaciones. O sea, a veces como sujeto, si se podría decir así, de una identificación, y a veces como objeto de una identificación. Lo de sujeto de una identificación es más problemático, pero sí donde Dora es objeto de un deseo de otro, o donde Dora se acerca a lo que podría ser la posibilidad, Lacan dice el misterio, de lo que significa el objeto del deseo de otro, a través de ella identificarse con quien sería el portador de ese deseo. O sea, parece que se va armando como un trabalengua, pero así está, ¿no? Así está armado. Bien. Entonces, por ejemplo, justo Gerardo, vos vas a comentar el segundo, recién decías, caso de la conferencia 17, en el que comentabas el otro día, en el primero de los casos de esa conferencia, releyéndola, hay algo muy notable que no sé si es de la traducción de esa conferencia 17, pero cuando la, la paciente de Freud relata, digamos,
cuenta sus dichos. Recuerdan que ella habla de la cuestión de la pieza y, ¿no? El comedor y la pieza y el correr de un lado al otro. En la edición de Amorortu dice correr de un lado al otro, correr guión de guión un guión lado guión al guión otro. Es una forma rara de escribir el traductor ese sintagma o lo que podemos entender como un significante. Ahí Freud ya habla de que esa es la identificación, y ahí ya nos está diciendo que la identificación, o sea, es a algo del orden del lenguaje, porque una frase escrita de esa manera, viste como decía que escribí chino, o sea, no, porque eso no, lo podrían haber puesto sin guiones entre cada una de las palabras. Entonces ya nos da la pista de que el problema de la identificación tiene que ver con una cuestión del lenguaje, que es a elementos del lenguaje, que es mucho más preciso que decir tal está identificado con cual. Eso no quiere decir mucho, sino que tal está identificado a un significante, que representa a un sujeto. Eh, entonces, eh, no importa tanto qué significa ese significante, qué significa, por ejemplo, correr de un lado a otro, en principio ya entendemos qué quiere decir, es correr de un lado a otro, pero no importa por qué significa, en el sentido cuál es el sentido de eso, sino el hecho mismo de que eso significa, de que tiene, como decía Lacan, el poder de significación. ¿Qué elemento de la cadena significante tiene la capacidad, la potencia de significar? Y no tanto qué es lo que significa ese elemento que hace significar. Por lo cual acá la cuestión del sentido cae totalmente. Lo que sí, digamos, pasa a primer plano es el poder de significar, de darle algo sentido. Bueno, ¿cómo nos damos cuenta que algo tiene el poder de significar? Simplemente porque conlleva eso que tiene el poder de significar, conlleva intensidad e excitación. Y acá entramos en el problema nuestro del principio del placer, que es, porque que haya excitación de ningún modo quiere decir que hay displacer, al contrario, dado que el hecho de que se repita es el índice de que justamente aumenta la excitación. O sea que hay una ligación entre lo que tiene poder de significación y lo que tiene, no sé si poder de excitar, pero sí que excita, pero si tensiona, aumenta la excitación, no que aplaca. Bueno, hasta aquí un comentario respecto de la conversión y la identificación. El otro síntoma que nos interesaba, que es el de los celos, en el caso de Dora, que es también bastante en sí mismo laborioso discriminar los celos de los reproches, o sea, están muy cerca, ¿no? Hay mucho reproche al padre porque hace esto, porque hace lo otro, y de repente, hilando fino, se puede eh, apreciar más claramente los celos. Lo que dice Freud, que Freud lo llama ira celosa o moción de celos. Pero veamos con los celos que lo interesante es que Lacan no le busca un sentido a los celos, que sería buscarle un sentido al síntoma, sino que a lo que Lacan le presta mucha atención es a cuál es el objeto de los celos del sujeto. O sea, fíjense, no es el sentido, sino el objeto. Uno dice, ay, pero ¿qué diferencia hay? No, es una diferencia total, porque si uno ubica el objeto, por lo tanto ubica el sujeto, en principio no está librado a
a cualquier cosa, porque el objeto surge de los dichos del analizante. ¿El sentido de dónde surge? En el caso que vos comentabas, Gerardo, el otro día, hay una frase, si después lo repasamos, donde Freud tira un sentido que uno dice, ¿pero de dónde salió esto? Pero es claramente que el analista introduce el sentido. Acá no hay nada introducido porque dice, no, siento celo por tal, ese es el objeto. Después se sigue el rastro de ese objeto, todo el proceso, digamos, de la cura, es seguir el rastro de los objetos de celos de Dora y reubicar al sujeto en otro lugar que en aquel inicial en el que se postulaba, de algún modo. Lo que uno ve ahí es que el objeto se desplaza justamente del lugar que ocupaba y es reemplazado por otro. Es reemplazado dado la intervención que produce el analista. Una última reflexión sobre el objeto, este objeto al que llamo a que le prestemos atención. Lacan dice que el objeto en Dora hay un cierto objeto que tiene un valor real, lo digo textual, un valor real, que solo aparece como efecto de la inversión dialéctica eh, que produce la interpretación. Lacan dice, para Dora, el valor real del objeto es la señora K. Todos lo recordamos esto, como el gran develamiento, ¿no? A diferencia de los objetos de celos previos que había, como por ejemplo el padre. Había celos, ¿no? De dónde estaba el padre, que se iba, venía, porque no estaba acá. Ese objeto de los celos, inicial, digamos, es corrido, desplazado, y Lacan dice que ese es el objeto, la señora acá, ese es el objeto real. No real en el sentido, para mí, de como después dijo, lo real, lo imaginario y lo simbólico, sino real en otro sentido, en el sentido que es más real, más, ¿no? Como no el verdadero. O sea, de hecho, creo que Lacan usa la palabra el que enmascara, ¿no? Que es como si el padre enmascarara al objeto real, que era la señora K. Bueno, la cuestión es que de estos dos síntomas, la conversión y los celos, eh, y haciendo esta lectura, lo que pongo a consideración es que da un poco la pista del interjuego entre las identificaciones de Dora y los respectivos objetos del deseo, que desde esas identificaciones se ubican, y que con este esquema la vía del sentido pasa a ser totalmente estéril. O sea, no necesitamos recurrir a ningún sentido probable, ni mucho menos forzar a un analizante a decirle que el sentido de lo que dice es el que nosotros decimos, sino que de lo que él dice o ella dice, ubicando las identificaciones y los objetos, no hace falta introducir nada, ningún sentido. Bueno, hasta ahí. Bueno, muy bueno, la verdad, muy claro también y directamente relacionado con lo que veníamos discutiendo acerca del lugar del sentido en el síntoma. Hoy, cuando estaba repasando, mejor dicho, no preparando tanto lo que íbamos a trabajar en esta reunión del laboratorio, tomé de las notas que había tomado sobre la base de la desgrabación que había hecho Lili Calirgos de la reunión anterior, tomé algún resumen y al repasar esas notas me ocurrió algo que es lo que quiero transmitir hoy, una vuelta más
vinculada con este esquema que venimos trabajando, la idea de Lacan de la existencia del síntoma respecto del inconsciente, para pensar qué función puede haber tenido en los hechos, en la clínica freudiana, la introducción de esos sentidos que a veces nos parecen un poco arbitrarios o desconectados, o, en fin, y sin embargo tenían una eficacia terapéutica de modificación o a veces de levantamiento de los síntomas. ¿Cómo funcionaba eso? ¿Sí? Entonces, les quiero comentar esto, retomo un poco el hilo de lo de la vez pasada. Porque me pareció interesante pensar esto, ¿no? Que lo dije en esa reunión, ¿dónde se ubica el sentido de los síntomas, ¿no? Cuando pensamos en la forma del síntoma, ¿no? Y ahí recordábamos esto que decía Freud, de que el síntoma no trae su sentido, sino que ese sentido le es soldado, ¿no? Freud dice que es gracias a ese sentido que el síntoma se repite. Y que en la medida en que elucidando ese sentido, ¿sí? Desaparecería la repetición del síntoma, ¿no? Entonces ese sentido permanece inconsciente, se repite. Una vez que es elucidado, ¡pum!, desaparece. Yo pienso que hoy se me ocurre que hay otra manera de pensar esta secuencia de los hechos, por así decirlo, ¿sí? Quizás no es el sentido lo que hace que el síntoma se repita, pero sí el hecho de que cuando se produce ese trabajo sobre el sentido, ¿sí?, esto puede tener una incidencia en dejar, en cesar la repetición del síntoma. ¿Se entiende? No porque el sentido estuviera previamente en el síntoma y mientras es inconsciente, entonces tiene esta eficacia, sino que en la secuencia de los hechos una explicación alternativa posible es: el síntoma no tenía ese sentido le es prestado, le es soldado a posteriori en la experiencia del análisis, pero ese préstamo que se le hace tiene una eficacia capaz de eventualmente hacer que cese la repetición, ¿no? Es lo que voy a someter a discusión hoy, ¿no? Y de la vez pasada quería agregar alguna cosita más, ¿no? Cuando estudiábamos el primer caso de las conferencias de Freud, el primer caso de la conferencia 17, ¿no? El de la mujer que hacía ir y venir, ¿no? Correr de una habitación a la otra, llamar a la empleada para que no tuviera otra opción más que mirar una mancha que había sobre el mantel de la mesa, etc. Bueno, nos preguntamos qué es el sentido, ¿sí? El sentido parecería ser una articulación entre elementos de una escena y elementos de otra, ¿sí? Y cuando podemos establecer algunos nexos entre unos elementos y otros, dice Freud, bueno, esto es el sentido, ¿sí? Pero al mismo tiempo pudimos separar el sentido respecto de lo que Freud mismo llama la intencionalidad del síntoma, ¿no? Ese querer hacer que estaría presente en el síntoma, ¿no? Y cuando nos metíamos con eso, vimos que las posibilidades de leer la intencionalidad del síntoma eran múltiples y muy distintas incluso de las cosas que Freud suponía, ¿sí? Que tal vez, por ejemplo, podía ser que ese síntoma más bien, en lugar de preservar al marido de la vergüenza, lo que estaría haciendo es dejarlo cada vez más en ridículo, ¿no? Porque era una mancha que en definitiva estaba peor puesta estaba más fuera de lugar que la anterior, que la que él había hecho al arrojar la tinta sobre la cama, y encima no era una mancha roja como podría ser la de sangre, en fin. Entonces no es seguro que la intencionalidad sea esa que Freud supone, ¿sí? Y habíamos agregado también el hecho de que particularmente tenía el problema de esa lectura que hacía Freud, de que excluía cualquier referencia a un deseo de esa mujer, ¿no? Había como casi, era solidaria del propio rechazo de lo femenino que después Freud lamenta que exista tan a menudo en lo neurótico.
Bueno, son como maneras de ensamblar piezas que se pueden ensamblar de maneras diferentes para armar el sentido y también para la intencionalidad, ¿sí? Y además hay que tener presente el hecho de que Freud en ese caso dice que no se levantó el síntoma, ¿no? En el caso de esa mujer. O sea, pudo elucidar el sentido, darle una interpretación a la supuesta intencionalidad, pero el síntoma aún no fue, digamos, curado, por así decirlo, a pesar de toda esa interpretación. Y lo último con lo que estuvimos trabajando era la cuestión de esta posibilidad de completar el esquema de los dos vectores planteado por Lacan en la clase del 21 de enero del 75 en RCI, el esquema con el que nos guiamos visualmente para seguir esa definición de la función del síntoma como existente al inconsciente, que es esto que puse aquí atrás, pueden ver en este dibujo, espero que se vea bien, como del significante amo S1, dos vectores divergentes, uno la dimensión del inconsciente, el otro la dimensión del síntoma. En la del inconsciente, un segundo significante viene a interpretar el primero, y esa es la relación de sentido, mientras que en la otra dimensión, la que existe, la del inconsciente, estaría la del síntoma, que escribe salvajemente un significante amo del inconsciente por medio de una letra, ¿no? Y lo que estuvimos discutiendo las últimas reuniones es la posibilidad de que ese esquema en verdad sea como parte, digamos, de que simplemente esté definiendo dos lados de lo que es completándolo un triángulo que se cierra con una tercera línea, esa línea vertical punteada que tienen allí, que sería la de la transferencia, ¿sí? Bueno, dimos algunos argumentos, no quiero repasarlo aquí, pero vamos a tener ocasión de retomarlo cuando veamos este segundo caso discutido por Freud en la conferencia 17, ¿sí? Es decir, que el modo, lo que habíamos dicho para resumirlo, es que el modo de cerrar ese triángulo es por la vía de la transferencia o bien por la relación entre la letra y el S2, ¿no? Y este es un punto sobre el cual pensé algunas cosas nuevas que quiero transmitir hoy, ¿sí? Habíamos cerrado la discusión con preguntas, ¿no? Una era, que le había planteado yo, si el sentido del inconsciente de este acto sintomático parece poder establecerse, ¿es inherente a su construcción? ¿Sí? O sea, en la construcción misma del síntoma, ¿estaba presente ese sentido? ¿Sí? Y Diego Copo le había agregado a esto otra pregunta, y si no es el sentido de eso, ¿qué es? ¿No? Bueno, con eso habíamos terminado la reunión pasada, y es el punto que quería recordar hoy, antes de empezar la discusión del segundo caso que discute Freud. Bueno, ese segundo caso, recuerdo, estamos en las conferencias de introducción al psicoanálisis, a ver si se ve bien ahí. ¿Sí? Bueno, tomo 16 de las obras completas de Freud, es la conferencia 17 y estamos en la página 241, ¿sí? Donde comenta el caso de una muchacha de 19 años, ¿sí? Con un ritual, un ceremonial de dormir bastante complicado. Bueno, voy a ir leyendo algunas partes y luego interpolo algunos comentarios que me suscitó esta lectura, refiriéndolos a lo que Diego comentó hoy, que me lo había enviado previamente, y a lo que discutimos y quedaron como pregunta al final de la reunión anterior. Entonces les leo lo que dice aquí en las páginas 241 y siguientes, digamos. Primero la descripción del caso. Una muchacha de 19 años, lozana, bien dotada, hija única, que aventaja a sus padres en materia de cultura y vivacidad intelectual, fue de niña salvaje y traviesa. En el curso de los últimos años, sin que mediase influencia exterior visible, se ha convertido en una neurótica. En particular, se muestra muy irritable con su madre. Siempre insatisfecha, deprimida, se inclina a la indecisión y a la duda, y por último confiesa que ya no puede ir más sola a plazas ni por calles importantes. No nos explayaremos sobre su complicado estado patológico, que requiere por lo menos de 2 diagnósticos, el de una agorafobia y el de una neurosis obsesiva.
¿sí? Recuerdan que el otro caso, el de la mujer que iba y venía de una habitación a la otra, recordada por Diego hace un ratito, también era un caso que, según Freud, correspondía a una neurosis obsesiva, aunque la verdad que es un poco difícil de aceptar, pero bueno, no nos interesa tanto el diagnóstico de estructura. Solo, dice Freud, solo nos detendremos en el hecho de que esta muchacha ha desarrollado también un ceremonial de dormir que aflige a sus padres, ¿no? Salteo un poco, voy a la página siguiente y dice así: nuestra paciente pretexta como motivo de sus precauciones nocturnas que le hace falta silencio para dormir y tiene que eliminar todas las fuentes de ruido, ¿no? Dice, con este propósito, eso sería absolutamente razonable, digamos, ¿no? Dice, con este propósito hace dos cosas. El reloj grande de la habitación es detenido y todos los otros relojes se sacan de ella. Ni siquiera tolera sobre la mesa de noche su pequeñito reloj de pulsera. Floreros y vasos son acomodados sobre su escritorio, de suerte que por la noche no puedan caerse, romperse y así turbarle el dormir. Ya aquí empieza a ser un poco más llamativo, digamos, la argumentación que da para todas estas partes del ritual, ¿no? Pero fíjense todavía, dice, y aun su exigencia de que permanezcan entreabiertas las puertas que comunican su dormitorio con el de sus padres, cuyo cumplimiento se asegura arrimándoles diversos objetos, parece, al contrario, activar una fuente de ruidos perturbadores, ¿no? Bueno, esto como para que quede bien claro el modo, la facilidad, por así decirlo, con que la razón se deja seducir por el goce, ¿no? Es capaz de brindar un montón de argumentos para justificar un modo de gozar cuyo sentido permanece en general opaco a la razón. Bueno, dice entonces, las estipulaciones más importantes se refieren, empero, a la cama misma. La almohada de la cabecera no puede tocar el travesaño. La almohadita más pequeña en que apoya la cabeza no puede situarse sobre aquella si no es formando un rombo, ¿no? O sea, está el travesaño de la cama, o sea, el respaldo, ¿sí? La almohada principal, que está paralela a ese respaldo, pero que no debe tocar el respaldo, ¿sí? Y luego, rotada, digamos, 90 grados, ¿sí? Una almohadita más chica que está puesta sobre la primera, formando como si fuera un rombo sobre esa, ¿no? Dice, además, ella pone su cabeza exactamente siguiendo la diagonal mayor del rombo, ¿sí? El edredón tiene que ser sacudido antes de que se meta en cama, de manera que quede bien grueso los pies, pero ella no deja de emparejar de nuevo esta acumulación de plumas, aplastándola, etc., ¿no? A esto se agrega, salteo algunos renglones, dice que siempre está presente la inquietud de que no todo se hizo en el orden debido. Es preciso reexaminarlo, repetirlo, la duda recae ora sobre uno de los aseguramientos, ora sobre otro, y el resultado es que se tarda de 1 a 2 horas, durante las cuales la muchacha misma no puede dormir y tampoco deja que lo hagan los acobardados padres, ¿no? O sea que supuestamente para poder dormirse con tranquilidad está haciendo un alboroto tremendo durante un par de horas, algo bastante contrario a cualquier idea de un principio de placer, por supuesto, ¿no? Bueno, en fin. Entonces vamos a ver el trabajo que hace Freud a partir de esto, ¿sí? Dice, tuve que hacerle a la muchacha unos señalamientos y unas propuestas de interpretación que en cada caso ella desautorizó con un no terminante o aceptó con duda desdeñosa, ¿sí? Es decir, Freud propone interpretaciones posibles, ¿sí? El sentido podría ser este, podría ser aquel otro, o el de más allá, etc. ¿Sí? Nada de esto hace mella en esta jovencita de 19 años, ¿sí? Todo lo rechaza, ¿sí? Dice, pero a esta primera reacción desautorizadora siguió una época en que ella misma se ocupó de las posibilidades que le eran presentadas. O sea, Freud seguía presentando interpretaciones, propuestas de interpretación, ¿sí? Hasta que en cierto momento
ella engancha, ¿sí?, con esto y se ocupa de esto, de darle una continuidad, ¿no? Es interesante, digamos, esto, nosotros no sabemos cuáles habrán sido las otras propuestas de interpretación de Freud, pero es evidente que proponía una cosa, no funcionaba, la descartaba, proponía otra y así, hasta que en algún momento encontraba cierta aquiescencia, digamos, de parte de su analizante, ¿sí?, la muchacha en este caso. Este, Entonces dice, bueno, a esta primera reacción desautorizadora sigue una época en que ella misma se ocupó de las posibilidades que le eran presentadas, recogió ocurrencias sobre ella, produjo recuerdos, estableció nexos, hasta que hubo aceptado todas las interpretaciones por su propio trabajo, ¿no? Es decir, la tenemos ya convertida en una analizante de pleno derecho, no está esperando que venga el oráculo a decirle lo que significa tal o cual síntomas, sino que ella produce esta elaboración, ¿sí?, arma los nexos, eso que consideramos la producción del sentido. Bien, y por supuesto, ahí es donde empieza la discusión acerca de el lugar que tiene el sentido en ese síntoma. Ese sentido estaba antes, ¿sí?, preexistía, digamos, a la formación de síntoma, o es un sentido que agregamos a posteriori por medio de la interpretación, ¿sí? Y hay que ver qué efecto tendría el hecho de agregar un sentido por medio de la interpretación. Sí, es decir, la cuestión de quién lo sabía antes. Si el inconsciente era algo que estaba antes de la operación analítica o algo que se produce en la operación analítica. Bueno, tema de discusión muy importante, sobre el cual se estuvo trabajando bastante en los últimos años. Bueno, entonces dice, en la medida en que esto aconteció, se dio también en la ejecución de los recaudos obsesivos y antes de que terminase el tratamiento ya había renunciado a todo el ceremonial, ¿no? O sea que verdaderamente este trabajo que se hace, donde en cierto momento se agrega nuevos nexos, se arma un sentido, se aceptan las interpretaciones, etc. Muy bien, esto lo que produce como resultado es la cesación de este ritual, de este ceremonial a la hora de dormir, ¿no? Planteo algunas líneas y sigo ahí en la página 243. Dice, nuestra paciente aprendió poco a poco, me llamó la atención esa palabra, aprendió, ¿sí? Aprendió poco a poco que si había proscrito al reloj de sus aprontes para la noche, fue como símbolo de los genitales femeninos, ¿sí? O sea, acá hay un trabajo, casi podríamos decir, de adoctrinamiento, ¿cómo se dice? De adoctrinamiento, ¿sí? ¿No? Donde la paciente es instruida cómo debe interpretar ciertas cosas, ¿sí? Tiene que interpretar la proscripción del reloj, ¿sí?, como algo vinculado con un símbolo de los genitales femeninos, ¿sí? Dice, el reloj, para el cual conocemos también otras interpretaciones simbólicas, alcanza este papel genital por su referencia a procesos periódicos e intervalos idénticos, ¿no? O sea, el reloj podía haber sido otra cosa como símbolo, pero aquí ella tiene que aprender a interpretarlo como genitales femeninos. Hay, por supuesto, una crítica muy lógica que se puede hacer a esto, que es la arbitrariedad de la interpretación, ¿sí? No voy a omitir esa crítica, ¿sí? Una mujer, dice Freud, a continuación, dice, sí, una mujer acaso puede alabarse de que su menstruación se comporta tan regularmente como un reloj, ¿no? Bien, dice, ahora bien, la angustia de nuestra paciente se dirigía en particular a la posibilidad de ser turbada en su dormir por el tic-tac del reloj. El tic-tac del reloj ha de equipararse con el latir del clítoris en la excitación sexual. Bah, surprising, ¿no? Realmente. Hay algo allí que podríamos de vuelta calificar de arbitrario, ¿sí? Y además, ¿por qué habría que asumir un simbolismo universal para tratar un síntoma que definitiva tendría que ver con el núcleo del ser del analizante, es decir, con lo más singular? Es un problema, ¿sí?
Ella dice, y es el caso que, en efecto, repetidas veces le había despertado esta sensación penosa para ella, y ahora esa angustia de elección se exteriorizaba en el mandato de alejar de su cercanía durante la noche todo reloj en funcionamiento, ¿no? No se explica muy bien por qué el latido clitoridiano sería una sensación penosa para ella, pero bueno, eh, que llega a angustiarla de esa manera, ¿sí? Pero bueno, digamos, esto es lo que Freud propone como sentido para la necesidad de detener todos los relojes, ¿no? Este, parece como el bolero, ¿no? Reloj, detén tu camino. Este, floreros y vasos, dice, son del mismo modo que toda clase de vasijas, símbolos femeninos, ¿no? Por eso el temor de que durante la noche se cayesen y hiciesen añicos no carece de sentido. Conocemos la muy difundida costumbre de romper una vasija o un plato con ocasión de los esponsales. Cada uno de los hombres presentes se apodera de un fragmento y estamos autorizados a entender, a entender ese acto como una renuncia a sus pretensiones sobre la novia que un régimen matrimonial anterior a la monogamia le concedía. Con relación a esta parte de su ceremonial, la muchacha aportó también un recuerdo y varias ocurrencias, ¿sí? Cierta vez, de niña, se había caído llevando una vasija de vidrio o de cerámica, cortándose un dedo que le sangró copiosamente. Cuando creció y tomó conocimiento de los hechos del comercio sexual, se instaló en ella la idea angustiosa de que en la noche de bodas no sangraría ni demostraría su virginidad. Sus cautelas hacia la rotura de los vasos significan entonces, presten atención a lo que sigue ahora, ¿sí? Sus cautelas hacia la rotura de los vasos significan entonces un rechazo de todo el complejo que se entrama con la virginidad y el sangrar en el primer coito. Es tanto un rechazo de la angustia de sangrar como de la contraria, la de no sangrar. ¿Sí? O sea que, en definitiva, nos encontramos aquí con algo que decía Freud como una propiedad sobresaliente del proceso primario, él encontraba como efecto de un trabajo interpretativo, era el hecho de que las corrientes opuestas podían coexistir sin perturbarse, ¿sí? Es decir, que si había alguna conflictiva, alguna oposición lógica, lo que sea, eso no pertenece al nivel del inconsciente. Esto significa que, en definitiva, el modo en que se puede hacer una serie de asociaciones que brinden un sentido o un síntoma cualquiera no tiene límite por el lado de la lógica, ¿sí? Es decir, se puede llegar a un sentido y llegar al sentido exactamente contrario y decir ambas son interpretaciones del sentido de este síntoma. Es algo que, por supuesto, es difícil de aceptar como tal. Y por eso es que me gustaría avanzar un poco en la discusión del lugar del sentido en la formación de los síntomas. Bien, a eso se refiere los dos largos párrafos que siguen. Dice, el sentido central de su ceremonial lo coligió un día en que repentinamente comprendió su precepto de que la almohada no debía estar en contacto con la cabecera de la cama. La almohada había sido siempre para ella, dijo, una mujer, y el enhiesto respaldo, un hombre. O sea, aprendió, digamos, a que había que leer las cosas simbólicamente, hace su asociación, ¿sí? El respaldo, como está parado, es el hombre, la almohada, como está blandita, acostada, es una mujer. Entonces, dice Freud, quería entonces, de manera mágica, podemos acotar, mantener separados hombre y mujer, vale decir, separar a sus padres, no dejarlos que llegaran al comercio conyugal, ¿sí? O sea, separar a los padres, la almohada separada del respaldo, separar a los padres, cosa que efectivamente había hecho por vías más directas, ¿no? Como dice, ¿sí? Había simulado angustia o explotado una inclinación a la angustia preexistente en ella para no permitir que se cerrasen las puertas que comunicaban el dormitorio de los padres y su cuarto, ¿no? Y por cierto, este mandato se había conservado en su actual ceremonial, ¿no? De tal suerte se procuró la oportunidad de espiar con las orejas a los padres, pero al aprovecharla le atrajo cierta vez un insomnio que duró varios meses. O sea que
En definitiva, este ceremonial de dormir parece ser un preparativo para eliminar cualquier ruido ambiente, ¿sí? Incluso el del tic-tac del reloj, dejar la puerta abierta del dormitorio de los padres, ¿sí? De manera tal de poder escuchar sin ningún problema lo que ocurre en la otra habitación, sin que los ruidos de la propia le perturben esa audición. O sea que más que un ceremonial de dormir, es un ceremonial de vigilancia, ¿sí? Cambia ahí prácticamente a su opuesto la funcionalidad que tendría todo ese ceremonial. Dice, no satisfecha con perturbar así a los padres, impuso después en cierto momento que la dejasen dormir en la cama matrimonial entre ambos. Almohada y respaldo no pudieron entonces juntarse realmente. Por último, cuando ya fue tan grande que físicamente no podía hallar sitio cómodo en la cama entre los padres, consiguió, mediante una simulación consciente de angustia, que la madre trocase la cama con ella, cediéndole su puesto junto al padre. Esta situación fue, por cierto, el disparador de fantasías cuya repercusión se registra en el ceremonial, ¿no? O sea que verdaderamente era una hija única, bastante molesta, que quería hacer todo lo posible para separar los padres entre sí y, en definitiva, quedarse ella gozando de la cercanía del padre. Si una almohada era una mujer, dice Freud, tenía también un sentido sacudir el edredón hasta que todas las plumas se agolparan abajo y se provocase una hinchazón. Significaba preñar a la mujer. Pero ella no dejaba de volver a eliminar esa preñez, pues durante años había vivido con el temor de que el comercio sexual de los padres diera por fruto otro hijo y así le deparara un competidor. Por otra parte, si la almohada grande era una mujer, la madre, entonces la pequeña almohadita de mano solo podía representar a la hija. Porque ésta tenía que colocarse formando un rombo y la cabeza de ella coincidir exactamente con su diagonal mayor, ¿sí? Y dice, con facilidad deja que se le recuerde. El rombo, o sea, Freud le recuerda esto, ¿sí? El rombo es el dibujo de los genitales femeninos abiertos que se repite en todas las paredes. Me imagino los autores de graffiti en Viena dibujando rombos en las paredes para representar esos genitales femeninos abiertos. No es algo que suceda muy habitualmente en la actualidad, más bien se dibujan genitales masculinos, ¿no? En fin. Entonces dice, ella misma hacía entonces el papel del hombre, el padre, y con su cabeza sustituía el miembro viril, ¿sí? O sea que ella, en definitiva, lo que hacía era identificarse con el padre y vaya uno a saber qué significaban esos genitales femeninos, ¿no es cierto? O sea, los genitales femeninos de quién eran, ¿no? Ahí volvemos a tener un pequeño problemita con el tema del el lugar de ella como femenino, ¿sí? En definitiva, si su cabeza representa el papel del padre, bueno, ¿cuál es el lugar del deseo femenino allí? Bueno, cosas escandalosas, dirán ustedes, dice Freud dirigiéndose a los oyentes, ¿sí? Cosas escandalosas, dirán ustedes. Unos íncubos había en la cabeza de esta muchacha virgen. Lo concedo. Pero no olviden que no he creado yo estas cosas, sino que me he limitado a interpretarlas. Un momento. Un momento. Hay que ver si es tan seguro que Freud no ha creado estas cosas. En definitiva, lo que está haciendo es proponer una serie de interpretaciones que van en la dirección de darle un sentido a esto que inicialmente no parecía tenerlo en absoluto, ¿sí? Entonces, esas asociaciones, ¿no? Donde él instruye, enseña cómo hay que interpretar tal o cual cosa, el florero significa tal cosa, esto significa tal otra cosa, etcétera, que es acompañado luego por este trabajo donde la propia analizante sigue el ejemplo de Freud y termina haciendo el mismo tipo de asociaciones basadas en semblantes culturales de lo masculino y de lo femenino. Bueno, hay un empuje de Freud a producir esto, ¿sí? No está claro que él no haya creado esas cosas, que se haya limitado a interpretarlas, porque la interpretación es, en definitiva, una creación, es un acto creador, ¿sí? Este es el primer punto donde la discusión
Diego, presentó Diego hoy, que me había mandado poco antes para que leyera, me sirvió como disparador para dar una vuelta a esta pregunta por el lugar del sentido en la formación de los síntomas, ¿no? Voy a tratar de comentarles ahora a continuación, pero quiero leer alguna cosita más de esta página 245. Dice, un ceremonial de dormir como este es también algo extraño y no podrán ustedes desconocer la correspondencia entre el ceremonial y las fantasías que nos revela la interpretación. Sí, por supuesto, es una correspondencia entre el ceremonial y esas fantasías, pero es una correspondencia creada en la interpretación. ¿Sí? No, no hay nada que nos permita decir eso estaba allí antes. ¿Sí? Dice, para mí es más importante, empero, que noten esto. En el ceremonial no se ha precipitado una fantasía única, sino toda una serie de ellas que por otra parte tienen en algún lugar su punto nodal. También que los preceptos del ceremonial reflejan los deseos sexuales, ora positiva, ora negativamente, en parte como subrogación de ellos y en parte como defensa contra ellos. ¿Sí? Esto es, por así decirlo, el antecedente de lo que había recortado, subrayado Flavia en una reunión anterior, como lugar de la fantasía en la formación de síntomas, ¿no? Como un antecedente lógico necesario, donde podía haber más de una fantasía, ¿sí? Al menos una de ellas de contenido sexual, todas ellas podían hallar su plasmación en la formación del síntoma, ¿no? Eh, Bueno, en la página siguiente, al final del último renglón de la 246 y en el principio de la 247, dice Freud que el sentido de un síntoma reside en un vínculo con el vivenciar del enfermo, ¿no? Recuerdan que ahí el vínculo, que es la traducción que propone Freud, es una traducción no entre significantes, digamos, sino entre algún aspecto de la vivencia del enfermo y los significantes que sí efectivamente, o los dichos, como recordaba recién Diego, los dichos del analizante acerca de estas formaciones de síntomas. Y acá viene una discusión de lo más interesante acerca de el lugar de lo singular y de lo universal en la formación de los síntomas y en su interpretación. Porque dice, cuanto más individual sea el cuño del síntoma, tanto más fácilmente esperaremos establecer este nexo, ¿no? Este nexo con el vivenciar del enfermo. Acá más que individual habría que decir singular, me parece, para que quede claro. Dice, la tarea que se nos plantea no es otra que esta, para una idea sin sentido y una acción carente de fin, descubrir aquella situación del pasado en que la idea estaba justificada y la acción respondía a un fin, ¿no? Es decir, el sentido y la intencionalidad se obtienen por nexo con otra cosa, ¿sí? La acción obsesiva de aquella paciente nuestra que corría hasta situarse frente a la mesa y llamaba a la mucama es sin más paradigmática respecto de esta clase de síntomas. Pero los hay, dice, y por cierto son muy frecuentes, de un carácter por entero diverso. Es preciso llamarlos síntomas típicos de la enfermedad. En todos los casos son más o menos semejantes, sus diferencias individuales desaparecen o al menos se reducen tanto que resulta difícil conectarlos con el vivenciar individual del enfermo y referirlos a unas situaciones vivenciadas singulares, ¿no? Es decir, sí, es verdad, nos encontramos con ciertos síntomas que parecen más bien típicos, que no parecerían tener ninguna marca de singularidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa allí con la interpretación, ¿no? Porque, digamos, si son típicos, no van a tener una conexión con algo propio del vivenciar de ese analizante, ¿no? Entonces Freud dice, bueno, sí, sobre ese trasfondo general típico, dice, de un mismo tenor, los enfermos singulares engastan sus condiciones individuales, sus caprichos. Es decir, que podríamos decir, lo que es típico de la enfermedad es como cierta estructura universal, compartida, ¿sí? Pero en la cual, digamos, los detalles que marcan las elecciones singulares de cada uno de los analizantes son lo decisivo para la interpretación, ¿no? Y dice Freud, bueno, justamente, digamos, para el diagnóstico de estructura, esos síntomas típicos son los que nos orientan, ¿no?
Entonces dice, bueno, podemos esclarecer satisfactoriamente, estoy en la página 248, ¿sí? Dice, podemos esclarecer satisfactoriamente el sentido de los síntomas neuróticos individuales por su referencia al vivenciar, pero nuestro arte nos deja en la estacada respecto de los síntomas típicos, que son con mucho los más frecuentes, ¿no? Y concluyo la lectura de esto que les quería traer aquí con otro párrafo de esa página 248, donde dice que es difícil suponer una diversidad fundamental entre una y otra clase de síntomas, o sea, los síntomas típicos y los síntomas con ese sello tan singular. Dice, si los síntomas individuales dependen de manera tan innegable del vivenciar del enfermo, para los síntomas típicos queda la posibilidad de que se remonten a un vivenciar típico o agregar después a ciertas reacciones universales, etc. Algo parecido había dicho cuando hablaba de los sueños típicos, de la interpretación de los sueños típicos, como el de volar, caer, etc. Es una posibilidad la que plantea Freud. Hay otra posibilidad que es tomar en cuenta que en el discurso de cada analizante, están presentes los tres elementos, las tres dimensiones lógicas con las que vengo trabajando hace tanto tiempo, la de lo universal, lo singular y lo vacío, ¿no? Y que es precisamente la existencia de lo singular, es decir, esencialmente el significante con su estructura, la lengua que es compartida, común, digamos, etcétera. Eso es lo que permite alojar elementos comunes en la sintomatología, por más que, de todos modos, lo que permita la interpretación del síntoma sea esencialmente ese detalle singular que anuda, como diría Freud, con el vivenciar del sujeto, del vivenciar del analizante. Pero bueno, llevé un poco al extremo hoy las posibles críticas acerca de la arbitrariedad de las interpretaciones, tanto del sentido como de la intencionalidad de los síntomas, por algo que, como les decía, quedó planteado como pregunta en la otra reunión, cuál es el lugar del sentido en la formación de los síntomas, por algo que está presente en lo que discutió al principio de la reunión de hoy Diego, y alguna cosa más que me surgió al repensar, a la luz de la discusión de la vez pasada, ese esquemita que puse ahora como fondo de pantalla, que creo que están viendo todos bien, ¿no? El esquemita ese con el que guiamos nuestra debilidad mental, que requiere de lo imaginario, para pensar la existencia del síntoma respecto del inconsciente, ¿no? El planteo herético de Lacan en la clase del 21 de enero de 1975 del seminario 22, RCI. Habíamos dicho que una de las maneras de pensar ese esquematismo es como si fueran la definición de dos de los tres lados de un triángulo. El tercero, que no estaba presente hasta ese momento, sería el del lugar de la transferencia, que coincidiría entonces con el de la relación entre la letra y el significante S2 que interpreta el S1. Muy bien. Este punto es el que me parece más delicado, más oscuro a partir de ahora, y es el que voy a tratar de, por lo menos, transmitir cuál es la oscuridad que encuentro en él, transmitir la oscuridad con la mayor claridad posible, valga la expresión, ¿sí? Porque me parece que puede abrir una vía para pensar de otro modo la acción de la interpretación freudiana, la acción eficaz, digamos, de la interpretación freudiana sobre los síntomas, y pensar de otro modo la función de la transferencia en el análisis de los síntomas, ¿sí? Pensé esencialmente dos cosas nuevas respecto de este esquema, que de alguna manera están vinculadas con la lectura que vengo proponiendo hace ya unos cuantos años de la primera clase del seminario 21 de Lacan, seminario
titulado Le Nom du Père, y cuyo título equívoco Lacan aprovecha para introducir una modificación en el modo que él tenía de pensar la relación entre la letra y el inconsciente, ¿sí? Entonces, como para refrescar un poco esos recuerdos, parto de allí, ¿sí? Ustedes recordarán, es el título de un famoso escrito de Lacan, que él consideraba inicialmente que la letra tenía una instancia que formaba parte del inconsciente. El título del escrito es La instancia de la letra en el inconsciente, ¿sí? O la razón a partir de Freud, desde Freud. Es decir, la letra dentro del inconsciente, ¿sí? Es cierto que ese trabajo no lograba distinguir muy bien entre la letra y el significante, ¿sí? Hay muchas dificultades que el propio Lacan señaló de diversos modos, ¿no? Recién en el seminario 9 aparece una definición un poco más tajante, digamos, de la diferencia entre la letra y el significante, eh, pulida a partir del seminario 18, particularmente en la clase sobre literatura. Y por esos años Lacan insiste mucho en la pregunta de qué es lo primero, si la letra o el significante. Entendido, por supuesto, la letra no es la escritura que aparece como el límite entre la prehistoria y la historia, hace algunos miles de años, sino la escritura en un sentido amplio del término, como huella, como marca, sea per via di levare o per via di porre. Pero bueno, digamos, ¿qué lugar tiene la letra y por lo tanto lo que se lee y por lo tanto la operación de lectura respecto del significante, que es lo que escuchamos y por lo tanto lo que está en el antecedente de la formación del sentido y de la producción de la significación a posteriori? Eso es algo que insiste en esos años, en esos principios de los años 70 de Lacan, hasta que finalmente se resuelve por una antecedencia de la letra respecto, o sea, de la operación de lectura respecto del significante y la formación de la cadena. Eso es, a mi entender, el punto fundamental de arranque del seminario 21, y por eso hay toda una discusión acerca de la función del equívoco, ilustrada precisamente con el título mismo del seminario 21, que es un equívoco, Le Nom du Père, ¿sí? Entonces, en definitiva, lo que está diciendo Lacan es que antes de que se produzca el sentido por articulación entre dos significantes, es necesario del flujo fónico, por así decirlo, ¿sí? Que se produzca un recorte, ¿sí? Y lo que produce el recorte es una operación de lectura, ¿sí? Es decir, que las unidades significantes no están definidas de antemano, tampoco son, como proponía Saussure, producto del significado, que el significado recorta en el flujo fónico las unidades lingüísticas. Eso es un error, que ya lo discutí, no voy a repasarlo, sino que es primeramente hay una operación de lectura, es decir, un modo de leer el flujo fónico, ¿sí? Que como efecto de eso se produce el troquelamiento de ese flujo fónico en unidades lingüísticas de significantes, que a su vez por articulación metonímico-metafórica van a producir las diversas formas del sentido y permitir la posibilidad de asociar un significante con un significado, que es lo que llamamos la significación. Entonces tendríamos, en primer lugar, para repasar, el flujo fónico. Sobre eso, en segundo lugar, una operación de lectura. En tercer lugar, a partir de allí, un recorte, ¿sí?, del flujo fónico en unidades significantes, es decir, se separa el S1 respecto de lo que es el S2, para decirlo en términos minimalistas, y recién a partir de allí la producción de sentido y significación. Cuarto paso en esta secuencia lógica, ¿no? Entonces, si ustedes miran con desde esta perspectiva el esquemita del seminario siguiente, del seminario 22 RCI, ese que está, no, ahí, no me sale, es ese que está puesto allí como dibujo de fondo,
Van a ver que hay como una disonancia entre este planteo de Lacan en el seminario, en la primera clase del seminario 21 y el planteo de la clase del 21 de enero del 75 de RCI. Porque en esa clase Lacan decía que del inconsciente formado por unos, todo unos, o sea, todos los ese unos sueltos, ¿sí? Lo que hacía el síntoma era tomar uno de esos significantes y traducirlo salvajemente por medio de una letra, ¿no? El vector que va hacia abajo en ese esquema que ven allí. Eh, yo no lo había pensado hasta ahora, pero para mi sorpresa, esto presupone, por así decirlo, la preexistencia del S1 respecto de la operación de lectura salvaje, de escritura salvaje que hace el síntoma. ¿Sí? Es decir, que hay una inversión respecto del planteo de la primera clase del seminario 21. No sé si queda claro, ¿no? En la primera clase del seminario 21, la letra, ¿sí? Esa operación de lectura del flujo fónico antecedía al recorte del significante, ¿sí? Aquí tenemos a la inversa, digamos, un planteo de que hay un significante en el inconsciente y luego es el síntoma que viene a agarrar ese significante del inconsciente y traducirlo por medio de una letra. Volvemos a plantearnos allí entonces una problemática de qué es primero, ¿sí? Una problemática que creo que es muy fecunda aquí para pensar el lugar del sentido en la formación de síntomas, ¿sí? Entonces, la primera cuestión que quiero introducir hoy, basado, digamos, en esta, podríamos decir, discrepancia, al menos de principio, entre lo que dice Lacan en el seminario 21 y lo que dice el seminario 22, cual, digamos, puede ser o una corrección que hace en el 22 respecto a lo que dijo en el 21, o simplemente que al hacer su planteo en el seminario 22 descuidó algo que debía haber mirado un poco mejor de lo que había producido en el seminario 21. Hay que ver, ¿sí? Y tenemos que establecer algún criterio que nos parezca clínicamente relevante para resolver estas cuestiones, siempre lo digo. Pero sobre la base de esa discrepancia, me parece que uno podría considerar que el síntoma, pensado como existente al inconsciente, el síntoma como aquello que escribe incesantemente una letra que viene a traducir un significante unario, ¿sí? del inconsciente, tendría en definitiva una función de lector, pero de lector de un significante, ¿sí? Eh, Porque realiza en definitiva una operación de lectura. Lectura y escritura son como anverso y reverso de la misma operación, ¿no? En este sentido. Eh, Esto, en fin, está muy bien. Leemos con nuestro síntoma, podríamos decir. Sería fantástico, ¿sí? Leemos en la cadena significante con nuestro síntoma. Es una buena manera de abordar la cuestión, ¿sí? Pero yo recordé otra cosa que formó parte del seminario que luego redacté bajo la forma de Pasos hacia una economía de los goces, que es estudiando los síntomas psicosomáticos, llegamos a la conclusión de que el estatus inicial de todo síntoma, antes de entrar en el análisis, es el mismo que el de el síntoma psicosomático, es decir, el S1 y el S2 no aparecen separados, ¿sí? Porque no ha habido operación de lectura que introdujera la distinción entre uno y el otro. No hay efecto sujeto, eso hay que producirlo y se lo produce por medio de la interpretación, ¿no? Es decir, la otra cara de la transferencia. Entonces allí quizás podemos pensar que no es simplemente que el síntoma
traduce un S1 del inconsciente que ya estaría allí, que ya estaría antes de esa operación de la formación de síntomas, sino que en la operación de lectura, el síntoma fragmenta, por así decirlo, ¿sí? Separa un S1 y lo constituye como tal. ¿Sí? Lo constituye como un significante que luego se escribirá a repetición, ¿no? Es decir, que el S1 es producto de la lectura realizada por ese síntoma, o si quieren con el seminario 24, es producto de la lectura forzada por esa imbévue, ¿sí? Por esa equivocación. Bueno, este es el primer punto que me parece novedoso, que introduce un giro novedoso en la manera de pensar la articulación entre el inconsciente y el síntoma, comparando estas clases del seminario 21 y el 22, ¿sí? En definitiva, uno podría pensar que la letra, ¿sí? La letra escrita por el síntoma, ¿sí? Es anterior a la distinción S1 y S2, ¿sí? Y que esa operación de lectura es la que crea, ¿sí? El S1 que será interpretado a repetición en el inconsciente por medio de un S2, ¿sí? O sea que es un lector que al mismo tiempo inaugura la serie de los sentidos posibles de la interpretación que hace el inconsciente. Bueno, me parece osado, digamos, pero al mismo tiempo lógico como planteo. Por eso es que lo transmito y lo abro a la discusión. Pero hay todavía un segundo punto que me parece importante pensar a partir de aquí y que creo yo que puede permitirnos avanzar en la dirección de responder la pregunta por el lugar del sentido en la formación del síntoma, incluido lo que decía Diego al principio de la reunión de hoy, ¿no? Porque les decía, tenemos un hecho indiscutible, ¿sí? Podemos criticar de Freud la arbitrariedad de los sentidos que introduce en los síntomas para leerlo, la arbitrariedad de esas intencionalidades que les adjudica, etcétera, pero no, lo que no podemos olvidarnos es que estas operaciones tan criticables que hacía Freud, en muchísimos casos tenían por efecto la reducción o desaparición, eliminación definitiva de los síntomas. O sea que alguna incidencia eso tenía, ¿sí? Esa interpretación, que podríamos decir está en la dimensión del inconsciente, ¿sí? Tiene una incidencia sobre el síntoma, que aparentemente, si estamos de acuerdo con Lacan, está en otra dimensión, existe al inconsciente y por lo tanto no deberían importarle gran cosa la cantidad de interpretaciones que podamos hacer, sean sensatas, absurdas o más o menos. Entonces, la segunda cuestión que quería proponer hoy para la discusión es que quizás haya un modo de entender esta interpretación, que va la interpretación freudiana, por supuesto, es la que va en la vía del S1, S2, de la articulación entre S1 y S2, de encontrar para ciertos significantes un segundo significante que lo interprete, o S1 es un conjunto de rasgos de una escena y S2 de otra escena, generalmente anterior. En fin, esto, todo lo que venimos discutiendo acerca de lo que es el sentido como articulación, como analogía entre escenas, etcétera, ¿sí? La propuesta, esta segunda propuesta de interrogación acerca de la función de esa interpretación, en definitiva, se puede decir en pocas palabras así. ¿No será acaso que por medio de ese trabajo interpretativo, ¿sí? De darle un sentido y darle otro sentido y agregarle una intencionalidad, etcétera, razonable o no, eh, antitético o no, etcétera, lo que lograba Freud finalmente era equivocar el S1 que sostiene el síntoma? ¿No será que por la vía de introducir todas esas interpretaciones, lo que estaba produciendo en definitiva era algo equivalente a una simple interpretación por el equívoco, que es la que sabemos que revienta el síntoma, ¿sí? Entonces, quizás
todo esto que nosotros llamamos la interpretación que da sentido, ¿sí? Y que decimos eso de ninguna manera hay que hacerlo porque alimenta el síntoma, etcétera, haya que revisarlo a la luz de que, es cierto, si proliferamos en esa producción de sentido, estamos aumentando el goce del sentido y ese goce del sentido forma parte del goce del síntoma, lo estamos alimentando, efectivamente. Pero quizás ese fue un recurso encontrado por Freud cuando la interpretación por el equívoco no estaba a la mano en algún caso, para producir un modo, un rodeo, digamos, que permitiera equivocar, ¿sí? Un significante amo, ¿sí? Dándole una lectura distinta a la que produce salvajemente el síntoma, ¿no? Es decir, que la interpretación que articula S1, S2 sería una variante de la interpretación, un rodeo extenso, digamos, que hace las veces de, o que cumple la función de interpretar por el equívoco con la desventaja de haber introducido un goce del sentido adicional que, bueno, después hay que sacarse de encima, ¿no? Bueno, en fin, estas son las dos novedades que quiero aportar para leer este esquema y que tienen, por supuesto, muchas consecuencias, muchos puntos discutibles, así que me gustaría... me gustaría abrir la discusión, tenemos casi 15 minutos para conversar, a ver qué es lo que resuelven ustedes de estos dos agregados. Abran las cámaras directamente, los micrófonos y así charlamos. Oh, que siguen ahí, ¿no? Marco. ¿Vas a decir algo, Marco? Para hacer de interlocutor. Pero eso que introducías, no me acuerdo si era en función y campo o en variantes de la cura tipo, que Lacan hace referencia a la interpretación inexacta pero verdadera con respecto a la interpretación de Freud sobre el hombre de las ratas. Inexacta porque no tiene un correlato directo con la biografía del paciente, verdadera por el efecto que produce de reventar los síntomas. Ajá, sí, sí. Sí, efectivamente, digamos, me parece que esto, plantearlo de esta manera, digamos, ¿no? Que en definitiva todos estos rodeos interpretativos sean interpretaciones dando el sentido, sean exactas o inexactas, contradictorias o no, quizás la función que han tenido y, digamos, la eficacia que han tenido provenga en última instancia del hecho de que introducen una lectura distinta de la del síntoma, que compite con la del síntoma, que es eso a lo que apunta la interpretación por el equívoco, romper la repetición de esa escritura, ¿no? Gracias por la referencia, sí, sí, sí. O sea que viene a englobar un problema adicional todavía, ¿no? El de la interpretación inexacta. Muy bien. Eso estaba en variantes de la cura tipo, ¿verdad? ¿O en función y campo? Me parece que es en variable de la cura tipo. Creo que sí, pero no recuerdo, pero podemos buscar la referencia después. ¿Qué más? Diego, ¿estás ahí? Sí, ahí está. Sí, me acordaba, siguiendo lo que decía Marco, que intervención sobre la transferencia
no la cuestión de la exactitud o la veracidad o lo verdadera o no de la interpretación, sino que lo que está de trasfondo en todo el recorrido de las nuevas interpretaciones, quiero decir, las dadas a partir de cada inversión dialéctica, es la verdad. ¿Se acuerdan que eran desarrollos de verdad? Entonces, me acordé con lo que decía Marco de... no, ¿cómo era Marco que decía? No era verdadera, sino que inexacta. Lacan lo plantea así cuando, en referencia a la interpretación de Freud al hombre de las ratas, cuando la propuesta del matrimonio, Freud se lo interpreta como que el padre es quien enuncia: cuando termine tus estudios te vas a casar con determinada dama. Y Lacan dice, eso es inexacto, porque al momento de ese arreglo matrimonial el padre ya estaba muerto. Esa interpretación tiene que haber provenido por vía de la madre. Ahora, es inexacta, pero es verdadera por el efecto que produce en el levantamiento del síntoma. Claro, vuelvo aquí con algo que hace mucho tiempo estuvimos discutiendo, este mismo año, digamos, cuando refloté la noción del goce del encastre, ¿no? Como algo que estaba vinculado con las funciones de los registros imaginario y simbólico, etc. Y ahí tomamos la cuestión de que lo verdadero tiene relación con ese calce, ¿no? Aunque algo calza, ¿no? Como cuando alguien dice me cayó la ficha, ¿sí? O esto me calza o me cabe, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Digamos, son cosas que podemos entender, formalizar, me parece mejor, si decimos que hay alguna pieza de esa interpretación, por ejemplo, ¿sí? Que puede encastrar, ¿sí? Con una pieza de esa escritura salvaje del síntoma. Y al encastrar permite maniobrar sobre ella, ¿no? Es como si le pusiéramos una manija por donde poder agarrarlo, a ese síntoma, ¿sí? Yo creo que hay algo de ese efecto de encastre por adición, ¿sí? De una interpretación, aunque sea inexacta, que pasa a formar parte del síntoma, ¿sí? Porque encajó con él, ¿sí? Es decir, en esa especie de bricolaje del síntoma estamos agregando algunas piezas nuevas, pero esas piezas nuevas, que no estaban al inicio, ¿sí? Permiten arreglárselas de otra manera con él, ¿no? Me parece que esta idea de lo verdadero, por oposición a lo inexacto, ¿sí? Me parece que puede relacionarse con eso, ¿no? Eso, evidentemente, como exactitud vinculada con la traducción al vivenciar del paciente, como dice Freud, es inexacto, ¿no es cierto? Ahora, ¿es verdadero en qué sentido? En el sentido de que con eso podemos manejar algo del síntoma, podemos intervenir sobre él, ¿sí? Gracias a que produjo ese encastre. Pero a su vez, nos fuimos un poco para el lado de la verdad y lo verdadero, pero a su vez, esto podría permitir afirmar que todo sentido es falso y que el efecto de verdad es la caída justamente y el pasaje a otro sentido, algo así. O bien, llevar hasta su extremo más radical la afirmación del propio Freud de que el síntoma no conlleva el sentido, sino que ese sentido le es prestado, ¿sí? Le es soldado, como dice, ¿sí? Entonces, pensar entonces los síntomas en sí no tienen el más mínimo sentido, ¿sí? Son puros sin sentido. Ahora, gracias a que le soldamos ese sentido, es que podemos hacer maniobrar con ellos en la transferencia, ¿sí? Me parece a mí, ¿no? Digamos que el sentido de los síntomas sería siempre ese agregado, ¿sí? Esto, por supuesto, es delicado, ¿sí? Porque casi entra en contradicción con algunas afirmaciones del último Lacan, ¿no? En fin, no por el hecho, por ese hecho, también podemos criticar lo que dice Lacan, ¿no? Pero esta idea de que haya
de que el síntoma es lo que demuestra que puede haber sentido en lo real, ahí se vería un poco cuestionado, ¿no? Porque quizás ese sentido no aparece en lo real, aparece simplemente como un semblante adosado al real del síntoma, ¿no? Son cosas que creo que vale la pena discutir, sobre todo para tener presente qué clase de operación hacemos en el análisis, ¿no? Y de alguna manera reflotaría, por así decirlo, o volvería a poner cierta vigencia sobre la interpretación que da sentido. ¿Sí? Es decir, ¿qué pasa cuando las herramientas más lacanianas de la interpretación, que son la interpretación por corte, ¿sí? O la interpretación por equívoco, que eso ya estaba en Freud, no se presentan como oportunidades en la clínica con algún analizante, ¿sí? Bueno, no descartar en ese caso el uso de la interpretación que da sentido, de la interpretación constructiva de sentido, por así decirlo, como una alternativa, porque quizás lo que estamos haciendo, aunque estemos alimentando el goce del sentido, ¿sí?, es equivocar el par S1, S2 para armar a partir de allí un síntoma, ¿sí? ¿Se entiende, no? Porque nos hemos quedado los lacanianos con que bueno, no demos sentido, ¿no? Y eso es cierto, es una buena indicación, no es un recurso en el que haya que abundar. Pero como herramienta, en ciertas ocasiones, no está nada mal, ¿sí? No está nada mal utilizarla. Esta es la idea, ¿sí? Nos permitiría agregar algo al síntoma, ¿sí?, que lo hiciera manejable, que permitiera equivocar en algún sentido eso, o tal vez incluso romper una holofrase S1 y S2 y finalmente poder tener un significante amo, ¿no? Es el caso que discutía de los dos síntomas psicosomáticos en el libro de Pasos hacia una economía de los goces, ¿no? El de Stiglitz y el de Anna Romí, si mal no recuerdo, había tomado los síntomas psicosomáticos. Bueno, no hay efecto sujeto porque no hay manera de separar un par S1 S2. ¿Y qué es lo que lo separa? Otra vez, la operación de lectura, ¿sí? Bueno, entonces quizás este agregado de sentido que producen las interpretaciones constructivas, ¿sí?, las construcciones en el análisis, casi podríamos decir, bueno, eso puede ser una manera de acercarse por otro sesgo a resolver el problema clínico que nos plantean esos casos, ¿sí? Esto no lo había pensado antes, pero me parece jugoso, clínicamente muy jugoso, porque lo he visto en varios contrarios. Antidogmáticos. Marco creo que estaba por decir algo recién, a ver. No, yo te decía que esta lectura nos hace antidogmáticos, porque es verdad que a veces en la elaboración doctrinaria decimos, no, por ejemplo, no hay que dar sentido porque eso alimenta el síntoma, y entonces nunca... Sí, sí. Sí, sí. Yo pienso que no es una mala herramienta cuando es usada con discreción, ¿sí? La interpretación que da sentido. El problema de los kleinianos era que estaban todo el tiempo, ¿sí?, interpretando así, y en algún momento Freud también. Apareció Gabriela. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gerardo? Hola a todos. Dijiste construcciones y me parece que se me venía esa idea. La verdad es que me parece que es un modo de intervenir que es distinto por ahí se asemeja al dar sentido, digamos, pero se me armaba un lío, porque dar sentido, ¿desde dónde un analista daba sentido? En cambio, pensar en construcciones es como armar un tablero con el material que uno lee de lo que escucha, y eso muchas veces puede producir un efecto sorpresa. Y quizás, bueno, se produce, digamos, todo esto. Me parece como que me resulta más, me gusta más pensar en construcciones, se me arma mucho lío esto de dar sentido, aunque entiendo perfectamente que a veces uno da un sentido que no es la línea, que no es la dirección, pero que uno puede pensar muchas veces que, digamos, es lo que nos
surge, digamos, como posibilidad para producir algún efecto en un análisis o algo de la sorpresa. Vos también decías, surprise, digamos, algo que modifique, que mueva un poco el tablero. Pero lo de las construcciones, me quedé pensando en las construcciones. Me parece que armás puentes distintos, no sé, eso. A mí me gustaría mucho, si tenés ganas, Gabriela, que desarrollaras un poco este punto de la relación entre construcción y sorpresa. ¿Puede ser? Que justamente lo que más me sorprendió de lo que dijiste tiene que ver con eso, y va en la línea de pensar la utilidad de la interpretación que da sentido. ¿Sí? Porque puede dar un sentido que sorprenda también, ¿sí? O sea, me gustaría pensar la articulación entre las formas de interpretación, la construcción clásica freudiana y el efecto sorpresa, que es algo que vos agregaste y que me resultó muy interesante. ¿Tenés ganas de preparar algo de eso? Tal vez tomar el artículo de 37 de Freud, alguna cosita de allí, mínima, digamos, pero para tomar la cuestión del efecto sorpresa y presentarlo la próxima vez, ¿no? Me parece que vendría muy bien hacerlo como continuación de lo que discutimos al final de esta reunión, ¿ok? Dale. Bueno, nos pasamos un poquitito de la hora, así que tenemos que terminar. Les agradezco mucho la presencia, la participación. Seguimos en una semanita. Gracias. Chau.